El supositorio de hoy viene mágico y misterioso, ya que nos introduciremos en la historia del cuarteto de Liverpool, The Beatles. Daniel Lady Madonna Coronado y el negro Lucian Vizcay Esteves pondrán a prueba si en verdad son fans o un par de pájaros nalgones. Así que aprieta los dientes, relaja la raja y déjate introducir el supositorio Yellow Submarine informativo. Queridísima banda nutauncera, estábamos dilucidando en si está bien el término nutauncera. Sí, a la chingada. ¿Sí? ¿Conjuga bien? Conjuga. Y si no, me vale madre de todo. Banda nutauncera, bienvenidos a este supositorio, el cual en lo particular me tiene rebosante. Gozoso. Desparramándome, así desparramando de gusto. Coincido. Porque vamos a hablar de la que a mi gusto es la mejor banda de todos los tiempos, que son The Beatles. Así es. Tenemos hoy Negrito, como siempre, ya saben, Daniel Coronado aquí con ustedes, acompañando a la Negruda del Negro, y hoy un programa súper chingón porque también yo soy súper fan. Y bueno, creo que también ha dejado una huella, creo que muy importante en la música en general, en el rock en general, históricamente. Entonces, pues hay mucho de qué hablar, Negrito. Así que pues ahora sí que ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el inicio. No queremos irnos como todos los que... Hay infinidad de documentales que te dicen que se conocieron en la kermés de la iglesia. De ahí, de su pueblo, güey. De su pueblo, ahí se conocieron. Estaba John Lennon vendiendo tamales, güey. Elotes, güey. Llegó Paul McCartney. Y llegó McCartney, que se conocieron y todo eso, porque pues aparte podemos caer en imprecisiones. Es correcto, ¿no? De fechas sí, y demás. Sino más bien queremos aventarnos más o menos una plática acerca de, por ejemplo, cómo fue. ¿Tú cómo conociste a los Beatles, por ejemplo? Ese es un buen tema. Fíjate que, como algún día lo comenté ya en programas anteriores, mi familia, o sea, la familia más directa, o sea, mi padre y madre, no son precisamente los más rockeros, ¿no? Entonces, el acercamiento que tuve fue gracias a uno de mis tíos. Y el primer cassette que tuve, que fue un cassette, me acuerdo, fue la colección roja. Que son dos cassettes, dos discos, azul, una roja y una azul, ¿no? Que pertenecen a las dos épocas. Pues la roja me dijo, escucha este cassette. Si te gusta, le sigues. O sea, hay más de dónde jalar. Y si no, pues ahí lo dejas. ¿En la roja qué venía? ¿Lo primero? Lo primero, Love Me Do, ya sabes, esta... La azul ya era la psicodélica. Y la azul ya como del sargento para adelante, ¿no? Álbum blanco y demás. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, fíjate. Y muy cagado porque obviamente yo escuchaba, ¿no? Los comentarios que hacía la gente y eran tan odiados como queridos. De repente yo escuchaba, no, es que los Rolling Stones y es que los Beatles. Y luego me enteré que los chicos malos eran los Rolling Stones y los Beatles eran considerados como los chicos fresas, ¿no? Del asunto. Pero bueno. Hicieron muchísimas porquerías, pero. Sí, claro. No. Eran los fresas, ¿no? Pero descartando esas cuestiones, escuché el material, ¿no? Y pues quedé encantado a mi corta edad, de hecho, porque tendría en ese entonces, cuando llegaron a mi vida, unos 9 años, por ahí más o menos, quizá. Y me sorprendió muchísimo, de tal manera que no los dejaba de escuchar y lo escuchaba. Me decían inclusive ellos, oye, ¿por qué? Otros tíos, ¿por qué escuchas música de mis tiempos, cabrón? Le digo, pues porque me gusta, no mames, no sabía que había restricciones, ¿no? Pero se me hizo muy cagado esa cuestión de que empecé a escucharlos y no los solté, ¿no? Y quise, efectivamente, como bien me dijo él, si quieres más, síguele. Pues me seguí buscando y bueno, lo demás ya se... Porque después de todo, esos no dejan de ser recopilaciones. Exactamente, Entonces, no... Bueno, pero es que los Beatles ahí todavía no explotaban tanto en cuanto a creatividad de composiciones. Exacto. En esa recopilación estaban todavía las canciones de, ¿cómo decías? De She Loves You. Sí, que se debían más a los covers que venían haciendo o a la música que estaba sonando, ¿no? De como My Boney, ¿no? Estas cuestiones de Peggy Sue, no sé, Big Bopper, ¿cómo se llaman los que murieron en el avionazo? También hasta el mismo Richie Valens, pero iba con Big Bopper, iba cuate del Peggy Sue, ¿cómo se acuerdan? Este güey, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Buddy Holly. Buddy Holly, exactamente. Entonces, traían como que esa influencia y eso es lo primero que hacían, ¿no? Inclusive hay un cover, muy cagado este dato, por cierto, One After 909, que después se grabó hasta Let It Be. Ya la habían hecho en ese momento, ¿no? En ese momento ya estaba. Ya estaba, de hecho está en la antología, la antología que por ahí salió ya más adelante, donde viene Free as a Bird, que fue una canción que bueno, ya se compuso después, póstumo a John Lennon, pero allá esa canción ya venía en las maquetas, pero nunca la armaron, digamos, en serio hasta
Let It Be, ¿no? Fíjate. Estaban buscando rolas en ese momento, ¿no? Y digo, ya hablaremos de esa parte, pero el momento de Let It Be fue un momento tenso en cuanto a que ahí estaban las cámaras, entre todo el desmadre que había, y yo creo que era de, imagínate tener que componer sin tu intimidad, ¿no? Aparte que estaba un saludo de Yoko, ¿no? Por eso de que ya estaba participando en la ecuación, pues eso ya era de por sí incómodo para ellos en un núcleo cerrado, ¿no? Y después pasa esto de que tienes que estar con las cámaras en un estudio que no es el tuyo, componiendo a huevo, ¿no? En muchas cuestiones, porque pues no siempre llega la musa, ¿no? Me imagino, no sé. Y de repente pues, yo creo que dijeron, ¿sabes qué, güey? Agárrate, ¿qué teníamos antes? No, pues esto, pues jálale, di, cabrón. Entonces, pero bueno, material tan bueno que a final de cuentas, ¿qué te puedo decir? Eso es lo que a mí me... Creo que eso de los primeros, ¿no? Creo que las cosas que a mí me sorprende más, ustedes comenten, ya saben, siempre ahí déjenos sus ideas y opiniones, pero creo que una de las cosas que a mí me gustó más es que yo escuchaba una canción y me parecía buena. Escuchaba la siguiente y me parecía mejor. Escuchaba la siguiente y decía, no mames, qué pedo. Y así consecutivamente. Y si tú te vas, bueno, respetando obviamente las épocas, también te das cuenta de los grandes cambios en todo lo que pasaba, ¿no? Todo lo que estaba afectando a nivel mundial en cuanto a, pues, la guerra de Vietnam y todo esto, ¿no? O antes, inclusive, de que esto sucediera. Pero cómo todo eso también afectó a su música y a los temas, ¿no? A la temática. Claro. Pero tú dinos, Negrito, ¿cuándo escuchaste a los Beatles por primera vez? Mira, es que aquí ya, ahorita que estabas hablando, no te estaba escuchando porque yo estaba pensando otras cosas. No, mira. ¿Qué putero fue? Probablemente aquí, lo voy a resumir mucho porque si no esto se va cañón y es historia de los Beatles, no historia personal. Pero cuando éramos niños, teníamos un tío que vivía al lado, mis papás igual que los tuyos no eran rockeros. Pero el tío sí. Entonces todas las tardes íbamos y nos prestaba un disco. Y lo escuchábamos, se lo regresábamos al otro día y nos prestaba otro disco. Y así. Un buen ejercicio. Al tío Adolfo, ¿no? Al tío Fofoy. Saludos al tío Fofoy. Al tío Fofoy. Y pues dentro de ese préstamo iban muchos discos de los Beatles, ¿no? Entonces ahí empezó el acercamiento, pero más bien me acuerdo cuando un día mi abuela llegó de visita, mi abuela materna llegó de visita y nos dio pues, el clásico, a ver mis hijitos, y nos dio el domingo. Y nos fuimos, ¿te acuerdas que había un blanco? No, a ti no te tocó. Un blanco donde está ahorita Soriana en Juárez. Ok, no, yo llegué muchos. Después fue Gigante, creo, pero antes bueno, había blanco y ahí vendían discos. ¿Me estás albureando, culero? Ya voy a empezar como aquel güey, sacas. Pero bueno, ok. Sí, como el techo. Como el techo, güey. No podemos ahorita ser tan rupestres. Y tenemos invitados, una dama aquí, bueno, ok. Sí, Victoria. Vicky anda por acá. Bueno, el asunto está de que ahí se nos ocurrió comprar el revólver. Con el dinero que nos había dado la abuela, ¿no? Chulada. Entonces llegamos y la abuela, ¿y qué se compraron, mis hijitos? Y tú sabes con tu chingada. Y nosotros pusimos el revólver y la abuela así de, ¿no había algo mejor? No había algo de la Sonora. Porque aparte de todo era el disco más psicodélico y más loco. Y ahí viene la de Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows, que era constante. Que ya era un viajezote bien denso. Entonces, por ejemplo, imagínate pues cómo le estaba entrando yo a los Beatles. A esas épocas, ¿no? Pero bueno, eso fue de cómo los conocí. Pero más bien, yo lo que quería comentar ahorita es algo que siempre se atribuye cuando hablas, por ejemplo, entre músicos. Y siempre muchos dicen, la música no forzosamente se tiene que estudiar, se puede sentir, porque ahí están los Beatles que nunca supieron de música y de todas maneras son el grupo más importante de la historia. ¿Sí o no es un argumento que tú has escuchado? Sí, lo he escuchado. Y se esgrime con bastante frecuencia de todo eso. Sin embargo, yo creo que hay un argumento bastante importante en cuanto a eso. No es correcto. Y es que yo escuché en una ocasión que decían, a lo mejor no fueron escuelas, no tienen títulos de conservatorio ni nada, pero Paul era hijo de un jazzista. Trompetista, ¿no? Y pianista. John era, yo creo que el tipo más aferrado, que desde el principio que dijo yo quiero tocar. No, ¿y su tía le enseñó a tocar el piano? Y su tía le enseñó, y también la otra guitarrita, no me acuerdo. El ukulele. Bueno, pero el asunto está de que muchos dicen... El bajo. No, es que no era ukulele, era el banjo. El banjo, es que la guitarra grandota es el bajo. Pero se parece a la guitarra que no se oye jamás. Okay. No, que la verga. Bueno, pero por cierto, felicidades a los bajistas, feliz día del bajista, mira. Bravo, aquí no tenemos a todos los compadres. No los escucho. Ahorita se me pueden buen ir aporte, muchos, buen aporte. Al Oso, Arturo Ibarra, Chisto, en fin, a toda la banda bajista. Carnales. Se me van a ir varios, no chinguen, la neta, pero carnalitos, de veras que yo sí reconozco que son la base. Para mí sí se escuchan. La neta, el bajo es el que hace bailar al mundo. Es la neta. Si sin esa base no somos nada. Pero bueno, ya nos salimos otra vez del tema. Entonces, pero estaba en que... Eso es una mentira. Que en una ocasión, no, más bien yo escuché en una ocasión que decían que la formación que tuvieron los Beatles cuando fueron a Hamburgo
Independientemente de que su papá haya sido jazzista y todo eso. Cuando se fueron y que se dicen que tocaban de 12 horas. ¿Te imaginas tú lo que ha de ser tocar 12 horas, carnal? Sin descanso. Durante 8 días a la semana. No mames, o sea, si no te fogueas es porque... ¿Qué maestría debes de tener en el instrumento después de haber tocado con esa disciplina voluntaria? Entonces yo creo que independientemente de todo, ellos ahí agarraron algo. Es correcto. Que a lo mejor hasta valió más que muchas escuelas, ¿no? Y después se toparon, obviamente, con el real y auténtico quinto Beatle, que es George Martin. Que él sí sabía de partituras y sabía de todo y que pues ya los convirtió en los monstruos que conocemos, ¿no? Pero creo que sí es cierto y aparte creo que ya tienes que también tener algo. Obviamente sabían lo que querían, o sea, cuando se fueron de gira ya decían que por cierto iba Pete Best en la batería, no iba Ringo Starr todavía, si mal no estoy, con ese dato que también era importante, pues yo creo que también ya sabes a lo que vas, porque no estaban jugando, ¿no? No era así como de, ay, pues voy a dejar mi chambita, voy a avisar que regreso. No, pura madre, o sea, se fueron con sus chamarras de cuero todavía en ese entonces, que era el look que traían por James Dean y todo este rollo. Y súper pinches morros, squink. Morritos, tú los ves mucho. O sea, Harrison iba menor de edad. En pañales era el más joven de todos, si mal no soy. Entonces, imagínate tomar esas decisiones de momento de decir me voy a otro país a trabajar en un putero. Sí, porque trabajaban en los antros más culeros donde es güeyes afuera meando y vomitándose, ¿no? O sea, y voy a tocar tantas horas seguidas y todo eso. Sin embargo, ahí se veía el enfoque que tenían. Ya sabían o sea, sabían. Yo creo que también la cuestión de lo que estaban haciendo juntos es lo que dices, no mames, esto es, cabrón, ¿no? O sea, que yo creo que se siente, no creo que también sea una cuestión, pues a ver qué pasa. Y suena culero, pero pues está ahí, déjalo. No, y fíjate que, por ejemplo, en una ocasión también dicen que Paul comentaba que cuando estaban sufriendo la cabrón ahí, durmiendo en una sola habitación, los cuatro y sin descansar y sin todo eso, que John les decía, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué vamos a llegar a la cima? O sea, que el John los motivaba para poder lograr ese objetivo, ¿no? Claro, ¿no? Que al final de cuentas yo creo que es una de las partes importantes de los Beatles, porque yo creo que son el primer gran supergrupo. Sí, la verdad sí, güey. Que lograba esos avances en la historia de la música. Precisamente por esa unión que lograron en esos tiempos. Esa tenacidad y esa, como dices, esa comunión que hacían, ¿no? Porque ellos ya eran, como él lo decía, justamente cuando lo que pasó con Yoko no fue eso, ¿no? O sea, no era tanto si era tu novio o no, si la quieres un chingo, sino que nuestro núcleo ya era muy peculiar, o sea, ya no éramos, ahora sí que éramos casi una, ¿cómo se dice? Un matrimonio más que, o sea, que involucra todo esto, ¿no? Son güeyes que duermen juntos. Así como nosotros. Ay, sí, ay. Para todos lados. Tienes que ventilar acá tus cochinas. Perdón, es que me perdí en tus ojos. Yo lo sé, yo sé que sí pasa, güey, me ha pasado. Y entonces, todo eso que lograron, como bien dices, en esa gran gira, ¿no? Que parece pequeña y se menciona poco en la historia, nada más se le da una embarrada, ¿no? Empezaron y se fueron así, pero se fueron, estuvieron tiempo y regresaron. Pero al regreso de eso fue justamente cuando empezó todo el rollo, ¿no? Bueno, sale Pete Best, entra Ringo Starr, ya ahora está la formación completa y bueno, empiezan a componer, ¿no? Ya canciones originales, ya graban el primer disco donde viene Love Me Do, I Wanna Hold Your Hand, etcétera, todos esos famosos éxitos que todos conocemos, pero vuelvo a lo mismo, ahí empiezan como jalándose de esto que, como dices bien, aprendieron y de lo que venían haciendo como covers, porque aunque no lo crean, los Beatles hacían covers. Correcto, por ahí está That'll Be the Day, me parece que también está grabado en la antología, ahí están las maquetas. Escúchenlo, está muy interesante eso porque son sus inicios, son sus pininos, ¿no? Entonces, vale mucho la pena si eres Beatle maníaco, ¿no? Como nosotros, échale una oreja, están muy buenos. Por lo tanto, tenemos que hacer la aclaración de que muchos datos que vamos a decir aquí no son forzosamente ciertos o precisos. Porque a lo mejor decimos algo y van a decir, no es cierto. Pero no. Podemos caer en imprecisiones porque, pues digo, no somos tampoco bibliotecarios. Es correcto. Y somos muy fans, al menos yo soy muy fan, pero tampoco soy así de conocer el tipo de sangre de Paul McCartney. Sí, no, espérame. O HP negativo. O negativo. Entonces, está bien importante esa formación que tuvieron. Yo creo que eso es básico para lo que pasó después, ¿no? Para que se diera incluso que John venía de huérfano, venía de abandono, venía de todo eso, y que formara una familia. Claro. Con sus compas. Con sus compis, ¿no? Y luego que todo empezó a jalar. Y bueno,
¿Qué sigue de ahí? Pues viene que Brian Epstein los ve en la caverna, ¿no? Que ahorita la caverna es pichantrísimo, ¿no? Y se enamora. Y se enamora de los de ellos, ¿no? Y de lo que hacen en el escenario, pero pero te conoces la historia, ¿Cuál? La historia truculenta, ¿no? Ah, no, a ver, platícanos, negrito. Pues de que teóricamente estaba realmente enamorado de John. Ah, cabrones, así no me la sabía. Sí sabía que tenía, decían, porque no creo que nos comprobó y no lo podemos reír para que nos diga sus tendencias, pero sí se sabía que era, pues que era gay, ¿no? No, Brian Epstein abiertamente era gay. O sea, ahí no había la menor duda. Pero que por eso cuando los vio, dijo, estos morros están bien guapitos. Pero que especialmente dijo... Tocan chido, pero están bien guapos. Ajá, exactamente. Y ahora esto me lleva a otro hilo conductor acerca de la cuestión, por ejemplo, de eso. Se supone que los Beatles tuvieron tanto éxito porque en ese tiempo eran la boy band de ese tiempo. Pues, o sea, los Backstreet Boys. Porque eran más bien Buddy Holly, eran solistas. Es correcto, sí, exacto. Solistas. No había boys band. No había grupos como tal formados que todos. Y dicen que gran parte del encanto de los Beatles era que a las morras, y yo creo que hasta a los morros, porque ahora que estuve reviviendo la Beatlemanía y viendo conciertos y todo eso, había también un chingo de morros ahí desmayándose, güey. Sí, o sea, no eran puras morras, había un chingo de hombres ahí gritando también. De hecho, cuenta eso Harrison, ¿no? Que en una de las, creo que cuando fueron a París, esto ya fue obviamente post Sullivan Show y pues después de ya la vi cuando explotó la Beatlemanía como tal, que le daba mucha risa porque hay en un show en Francia, había muchos chicos, hombres, que le gritaban Ringo, Ringo. Él lo comenta así, esto lo estoy diciendo, está en la antología, está en el documental, no lo estoy inventando. Entonces sí, efectivamente había de todo, ¿no, negrito? Pero bueno, necesitamos avanzar. Vamos a tener que hacer una pausa porque si no... Es un chingo. No, ya te das cuenta cómo habla de los Beatles. Sí, no, yo puedo seguir, cabrón. Sí, la neta. Estamos cromando el rifle a huevo. Y se los cromaré forever and ever. Vamos a hacer una pausa. No sin antes recordar que se suscriban. Suscríbanse, campanita, ya saben todo pedo. Lo que tengan que hacer, avísenle a la cuadra de que se pone bueno esto aquí en Newtown. Y también, por cierto, muy pronto, eso no te lo he dicho, güey, no se lo he dicho, vamos a tener un programa en vivo para ver si nos acompañan a toda la banda que quiera. Qué bueno que me ponen al tanto. Es que no sabía, pero pronto vamos a tener un programita por ahí en vivo, les vamos a dar detalles muy pronto del lugar, fecha y dónde va a ser para que vayan a cotorrear con nosotros en vivo. ¿Vale, banda? Regresamos. Dentro de la influencia que los Beatles han tenido en la música, hay una anécdota que es totalmente contemporánea en el tiempo, en el 67, en el que sacaron el disco del Sargento Pimienta y el Club de los Corazones Rotos, porque resulta que en una presentación que Jimi Hendrix iba a tener en Estados Unidos, Paul McCartney, que acababa de salir el disco, estaba de público. Resulta que llega Jimi Hendrix alucinado precisamente con el disco de los Beatles y le dice a su banda, tenemos que tocar esta canción para iniciar el concierto de esta noche. Así que Jimi Hendrix puede funcionar como el primer pirata cobereador de la historia porque abrió ese día tocando Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, estando Paul McCartney precisamente recién estrenado el disco, estando Paul McCartney como público. Yo creo que eso nos habla acerca de la trascendencia que tienen los Beatles, no solo en nuestras épocas, sino en el momento en el que estaban sacando sus discos. Un dato bien bitlero. Banda, pues estamos de regreso en este gran programa de los Beatles. Aquellos que son súper fans, ya saben, comenten, díganos de qué quieren que hablemos. Si quieren que lo extendamos, porque para mí nos van a faltar episodios. A ver si nos pone una rolita acá. A ver, va a ser una mamada seguramente, señor productor, pero ojalá nos ponga una nos va a poner rolita con peinado Beatle. Ándale, aunque sea un cachito, como cuando llegaron me acordé de cuando llegaron a Nueva York, que le hicieron la primera, que por qué no se cortaban el cabello. No, dicen, ni madres. O sea, lo corté ayer. Yo creo que también esa es otra cosa de que no hemos hablado, que eran unos personajes ahora sí que cada quien con una cuestión de carácter y desfachatez así muy adorable, güey. O sea, resulta que decían que todos tenían cierto tipo de atractivo. Exactamente. O sea, si no te gustaba el que... No eran los cuatro así con cara de Paul McCartney como de muñequita, ¿no? Sino, pues uno se veía como más,
más payasón como Lennon. Y Ringo se veía como el no tan galán, pero cómo jalaba, ¿eh? O sea, hasta Mark Simpson. Mark Simpson lo pintó y todo el pedo. Y Harrison ya después agarró su personalidad que medio mística. Sí. O sea, todo tenía algo donde decían, si no te gusta este, te gusta este. Así es, negrito. Pero bueno, eso es en cuanto a cuestión de cómo se fueron. Pero yo quería platicar algo bien interesante, Mike. Platica. Ahora que estaba precisamente viendo videos de bitlemaníacos del 60 y tantos. Ok, o sea, la primera etapa. De repente me topó algo que yo ya conocía, pero que dije, esto lo tenemos que comentar en el repositorio, carnal. A ver. Porque de repente pasan escenas de cuando están en unos conciertos y dije, chinga, qué distinto se ve Ringo. ¿En los conciertos? Y no era Ringo. O sea, hubo una ocasión... Nicole. Exactamente. Que fue el que lo supió cuando se enfermó. Ay, mira. Claro, fue en Australia. Exacto. No, fue en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ah, sí, pero se enfermó Ringo Starr y lo mandan a que se cure y lo sustituye nada más unas tocadas. Él. Pero fíjate que incluso hay porque hay 2 documentales que a mí me gustan un chorro y que seguramente todos nuestros carnales bitleros lo pueden. Les dijimos que apaguen los teléfonos cuando entren aquí, Regla. No, 2 documentales que se me hacen bien importantes. Ok. Y pongan muy atención, bonitos. banda. Primero el Get Back, el que está en Disney. Está muy bien hecho, mis respetos. Porque aparte de todo, pues es la agonía Beatle. Sí, porque te presenta justamente eso, ¿no? Los momentos más crueles y más fríos, ¿no? Ajá, está cabrón. Y la culminación de ese sueño tan hermoso que duró 10 años. 10 años, digamos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, el Get Back y uno que se llama 8 Days a Week. 8 Days a Week. Que ahí vienen unas cosas increíblemente que cuando las escuchas, aunque ya haya escuchado otras cosas, pero cuando te sacan ahí datos, dices, güey, qué cosa. Pero por ejemplo, lo que decía ¿cómo, Nicole? Así es, George Nichols, me parece. Que pues lo agarraron así de hay que sustituir y casi a quién. Pues a Ringo Starr, ¿no? Nada más. Y aparte no fue en una época donde dijeras en la caverna. ¿no? Correcto, exactamente. No, sino ya para gira. Cuando estaba, las escenas de los conciertos son cuando ya estaba la bitlemanía a tope. Y que hasta están todos así, los pasan y él se ve con una cara así como de, güey, ¿qué está pasando? O sea, yo creo que no te la crees, ¿no, güey? Y que cuando ya regresa Ringo y a él le dan las gracias, dice, al otro día yo estaba en la estación del tren. Sí, y así. Con mi maleta así al lado. Y nadie me pelaba. Y ya nadie me pelaba, ¿no? ¿Te imaginas el trip que fue? Probaste, güey. Que fue vivir la bitlemanía durante, no sé, que ha de haber sido una semana. Güey, aún así haya sido una tocada, güey. Ha de haber sido una locura, ¿no? Simplemente ellos lo mencionan mucho. Ahorita es que me acuerdo de más datos. Por cierto, mencionar el Shea Stadium, que fue uno de los conciertos que también fue un pináculo, ¿no? En rollo. El primer concierto. El primer concierto en un estadio. Utilizaban el piano del estadio, del boteador que sigue. Y con eso tocaron y aún así de poca madre. Ahora luego muchos decían justamente este dato, ¿no? Pero decía, bueno, ¿y qué tal sonaba y todo eso? Pues es que no importaba mucho, no escuchábamos nada. O sea, a veces no importaba si estábamos afinados, no porque no porque no nos importara, sino porque no escuchabas nada. O sea, la gente, era tanto el hervidero de chicas gritando y de todo gritando, que no escuchabas nada. Como decía Ringo, yo ya no tocaba porque escuchara, sino porque como los veía que se movían. Exacto. Sabía que si Paul se acercaba al micrófono, pues entonces la canción iba en este momento y así tocaba. Y porque ya tocaban, como se dice, ya tocas por instrumentos, ¿no? Y en épocas o sea, ya no necesitas estar a lo mejor escuchando con tanta fidelidad, sino nada más con la cosa de decir aquí va por acá y todo eso. Y ahí están los videos, o sea, porque en los videos no puedes mentir. O sea, si se descuadraran o estuvieran totalmente desafinados, se notarían. No. Y ellos están como si hubieran tenido in-ears. Exacto, en épocas donde no había pues estas cuestiones, monitoreos ni nada, ¿no? Donde no había ni madre. De hecho, otro dato también importante es que precisamente para esas tocadas que hacían ya en el Shea Stadium y en lugares más grandes, dijeron las compañías de amplificadores, hay que hacer algo más potente porque nomás no da. Porque no se oye. O sea, ellos también fueron innovadores en cuanto a que la industria se pusiera las pilas, ¿no? Dijera, tenemos que hacer algo. ¿Y para qué, negrito? Voy a avanzar esa parte. A mí sí se me hizo un poco triste porque al final de cuentas mucha gente se quedó con ganas. Evidentemente yo no hubiera podido porque ni había nacido. Pero dejan de tocar en vivo. Deciden no hacer más conciertos
por el hartazgo, por la cuestión de que, como dicen, nos escuchan. O sea, ellos ya no le veían sentido, según lo que... Paréntesis enorme, no te olvides de dónde estás. No. Precisamente en uno de los conciertos donde estaban así como en un estadio. Es correcto. Que Harrison dice, porque aparte de todo, ahorita que estaba viendo los videos, de repente los bajaban del avión con un clima de la chingada y los traen así paseando como reina de la primavera con paraguas así que hasta se les vuelan. Bueno, pues dice que cuando terminaban ese concierto, los metían a una camioneta como de Bimbo, que no tenía ni asientos ni nada, no, y se salía, y ahora dice, íbamos rebotando adentro, y fue cuando yo dije, se acabó, no más, ahora sí, ya regresé. Y tuvieron también la experiencia de que los corrieron, no me acuerdo exactamente de dónde, porque le hicieron un desaire, no quisieron ir a comer con Imelda Marcos, pero no me acuerdo, en Filipinas, algo así, y no que los invitaron muy formalmente, como son esas personas con las tradiciones y eso, entonces los invitan y estos güeyes en su día libre, y dijeron, no, ni madres, a la verga, que se vaya a la chingada, aún seas el presidente de Timbuktu, yo no voy a la chingada, ¿no? Entonces, pues los que dicen que de repente llegan por ellos los polis, a la chingada, vámonos, ¿qué pedo, no? Y entonces todo este tipo de experiencias entre que nos escuchan, entre que el equipo, entre la mala organización, pues apenas empezaron las organizaciones para conciertos, deciden dejar de tocar en vivo. Muy culero, los que no pudieron escuchar en vivo, porque pues hubiera sido un deleite, me imagino. Imagínate a los videos con el equipo de ahorita, no mames, cállate los ojos. Pues yo creo que Paul es lo más cercano, ¿no? Porque exacto, porque él es el que todavía toca mucho de eso, ¿no? Porque el show que trae Ringo, de Ringo All Stars, creo que toca otras cosas y alguna de los Beatles, quizá, ¿no? Toca otras cosas y aparte, pues como que creo que como trae invitados de otras bandas. Sí, es cierto. Tocan canciones de otras bandas, de Toto, como ESP. Ajá. Entonces no es 100% como que un espectáculo Beatles. En cambio, Paul sí. Sí, hasta que él dice, comentario también, que dice Paul McCartney que su peor pesadilla y su peor frustración es cuando está en un concierto, en un estadio, en el mundo entero, porque donde quiera que se pare lo llena. Lo llena sin pedos. Y que de hecho, tengo un dato empieza y se ven así el estadio y todas las luces de que están grabando, ¿no? Y de repente se le ocurre tocar una canción de The Winds y se apagan los teléfonos, cabrón. Y él dice, no mames, o sea, ¡Toca Get Back ya! Los Beatles acabaron en el 69, 70, ¿no? Es correcto. Dice, yo he hecho... Puta, miles de canciones. Sí, yo soy fan también del de solista. Y no importan. No, lo que pasa es que vuelve a lo mismo. Es un monstruo gigante. Fíjate que Paul ha podido removerse eso. Me imagino que ahorita es menos que al principio, pero inclusive tú lo ves en los conciertos de ahorita. No es lo mismo que toque, no sé, Drive My Car, I Wanna Hold Your Hand, y de repente, pues, no sé, a mí me mama Band on the Run, ¿no? Y eso es de las más conocidas. No, pero esa sería como el... Pero vamos a decir algo de, no sé, del Flowers in the Dirt, que es un discazo, se los recomiendo de Paul McCartney. Y pues sí, es así como de... chido. ¿No tendrás Yesterday? Entonces... Oye, aprovechamos para ir al baño, ¿no? Ahorita vas por las chelas, güey. Entonces, pero antes de que se me olvide justamente ese dato que es muy bello, porque no sé si lo sabe, no, ya se me olvidó, güey, vale, verga. Es cuando yo te interrumpí. Sí, güey, tenía un dato muy bueno acerca justamente de las cuestiones de cuando dejaron de tocar en vivo y todo este pedo. Pero a ver si ahorita me acuerdo les digo, porque está interesante, es un dato que pocos conocen. Y aparte, era importante. Pero bueno, ahorita entonces pinche memoria de mierda. Entonces voy yo. Va el señor. ¿No? Es bien importante también que los Beatles cuando llegaron a América. Correcto. Pues ¿qué edad tendrían, May? ¿21, 22? Más o menos, güey. Que sí, más o menos. Eran unos pinches... Eran escuincles, unos mocos, güey, ¿no? La neta. Y de repente decían, no vamos a tocar en tal lado porque había segregación racial, carnal. A huevo. Como yo soy Ray Charles. Entonces, por ejemplo, ellos podrían haber dicho, pues me vale madre, yo vengo por la lana. Se madren a los negros. Y de repente decían, ni madre, yo ahí no toco porque hay segregación racial. Huevo. Y si el público está dividido, no, ni madre. No vamos a tocar, carnal. Y eso lo hizo también Ray Charles antes que ellos, pero qué bueno que siguieron ese comportamiento. Y sobre todo a esas, independientemente de que aquí mi productor me sigue tratando como un esclavo, pero yo sé por qué me tiene envidia de ciertas cualidades negrurescas. No voy a decir más, ya ustedes imagínense. Estaba cabrón
Que ellos, porque aparte ellos venían pues ellos eran blancos, o sea, ¿qué necesidad tenían de chiquitos defender, whitey boys? ¿Qué necesidad tenían de defender una causa que a ellos ni les va ni les viene en un país que ni es su país, carnal? Pero fíjate, aprovecho el momento para hablar de justamente cómo va cambiando la ideología tanto de su música como de ellos a raíz de todo lo que ya pasa que explota la bitlemanía y bueno, de que empiezan, eso se tiene que mencionar, no haciendo apología, banda, desde luego del consumo, hagan lo que quieran, no es mi pedo. Pero bueno, obviamente empiezan a causar, ellos lo mismo lo dicen, ¿no? Fumamos marihuana para desayunar, ¿no? Sabroso, ¿no? Entonces, sí, cambia su perspectiva y llegamos a ondas como el Rubber Soul, ¿no? El mismo Revolver, que por cierto viene Taxman, que es una canción de George Harrison, buenísima, que viene en ese disco, que donde le dijeron, pon algo. Abre, no, y aparte. Y abre el disco, ¿no? Y bueno, tiene rolísimas. Y empieza con un tosido, güey. Así. Buenísimo, buenísimo. O sea, que no se diga que no somos Beatlemaníacos. Pero entonces viene este cambio de ideología, no solo en la forma de lo que estaban haciendo, sino en la cuestión de cómo lo transmiten al público. Justo como lo que decías, esta cuestión de la segregación, la cuestión estaba también lo de, iba a empezar la guerra en Vietnam, todo este rollo, ¿no? Entonces empieza el consumo de estupefacientes y yo creo que empieza la época psicodélica, ¿no? Que podemos mencionar, saliendo de esta parte donde, bueno, ya todos dejan de hacer shows en vivo y empiezan como que a dedicarse más a la música, a hacer música en estudio, ¿no? Que música es desde luego una chulada y creo que podemos hablar primero de Rubber Soul, Revolver desde luego, y pues viene el poderosísimo, uno de los míticos, uno de los que yo más amo en toda la vida es Sargento Pimienta, ¿no? Que ya estamos hablando de drogas más cabronas, ¿no? El LSD, que por ahí hay una historia medio pendeja que habla sobre Lucy in the Sky with Diamonds, que las siglas, no, esas son mamadas. Entonces, güey, sí se lo metían, ¿no? Estaban con chingaderas. No, o sea, no había necesidad de poner nada subliminal. Dato, por cierto, de Benefit of Mr. Kite, que bien es una canción de ahí del Sargento Pimienta, está basada en un cartel de un ¿cómo se llama? Un circo. ¿Cómo se llama? De estos itinerantes, ¿no? Que vio John, ¿no? Agarró lo que decía el cartel y lo hizo una canción. Es que dicen que había hasta catedráticos que deshebraban la letra de las canciones para encontrar el sentido de lo que querían hacer. Y dijo John, pues a ver, ahí les va esta. Y es un cartel. Es un cartel. Y ellos se pusieron, no, sí, mira, lo que pasa es que ahí quiere decir. Le querían encontrar pelos al calvo, carnal. Claro, güey, pero eso siempre ha pasado, ¿no? Siempre en la historia de la música, pues luego le buscan, no, esta rola y acá y habla del, no, mis huevos son azules. La cuestión es que cada quien ahora sí que agarra yo creo que también algo que gusta de los Beatles, digo, independientemente de muchas cosas, es justamente cómo cada quien interpreta cada canción, ¿no? Porque él te puede decir, como el caso de, me acuerdo ahorita de Hey Jude, por ejemplo, que Paul la compuso para el hijo de John Lennon, ¿no? Cuando estaba en lo del divorcio de sus papás y todo esto, era una forma de decirle, oye, güey, pues agarra una canción realmente triste. Es como decir, hey, Jules. No. Exacto, ¿no? Que era Jules y lo cambió a Jude para este rollo, ¿no? Y que inclusive cuando estaba componiendo, pues hay una anécdota muy bonita de que cómo John Lennon le dijo que dejara lo de Movement on Your Shoulder. A Paul no le gustaba, él le decía, suena culero, ¿no? Y le dice, no, güey, es la mejor línea, güey, déjalo. Y bueno, hay ese tipo de detalles, pero a eso voy, ¿no? O sea, muchas canciones a veces les tratas de buscar, simplemente es como tú las interpretas también, ¿no? Yo creo que eso ha hecho mucha gente y también es el gran gusto que se tiene de la música de los Beatles, es como cada quien la agarra a su forma, ¿no? Pero bueno, estábamos entonces viene el Rubber Soul, viene esta etapa del Sargento Pimienta, están en estudio. Y bueno, a mí me parece un discazo, aunque ellos mismos dicen que muchas rolas de ahí son... Porque piensan que se compuso justamente como una temática, ¿no? La gente pensaba que era, el Sargento Pimienta, la banda de Corazones Solitarios, porque estaban de moda los nombres amplios, Jefferson Airplane, no sé, ya sabes, Alan Parsons Project, ¿no? Entonces dijeron, pues yo hago mi banda, ¿no? Y bueno, hay muchas locuras ahí, ¿no? Desde simplemente la portada, ¿no? Ya tienes ahí una locura, todos los personajes, y alguien me los puede nombrar. Por ahí hay un meme, o no, bueno, no es un meme, es un reto. Hasta con numeritos. Exacto, para ver si puedes nombrar a todos. No, pues está el Alan Poe, está Darwin, en fin, hay una serie de personalidades, ¿no? Y también viene lo de sus viajes a la India, que creo que tiene mucho también que ver en cómo su pedo místico y sus ondas empezaron también a darle a la música, ¿no? A afectar la forma de composición, perdón. Simplemente George Harrison, ¿no? Que empezó a agarrar la sitar. Y es el que se quedó en ese viaje. Y se quedó en el viaje, ¿no? Y es que ese viaje fue muy loco, menos no el viaje que se aventaban, me refiero al viaje con el Maharishi, porque fue como que se separaron en dos bandos, ¿no? O sea, Lennon y Harrison, que fueron los más clavados, ¿no? Y Ringo Starr y Paul, que dijeron, yo puedo hacer esto en otro lado. Y me puedo sentir muy cómodo, pero no estar comiendo esta mierda. Yo quiero una hamburguesa, ¿no? Porque decían que les daban comida vegetal. Pues todo, imagínate, vas a la India, a un retiro, pues no te van a dar un McDonald's, ¿no, güey? Entonces, pues esto acabó por hartar a Ringo y a Paul y se regresan primero.
y los otros dos todavía se quedaron. Por ahí el Maharishi se fue en helicóptero con Lennon y ya sabes, por ahí se dicen muchas cosas que casi le dio un breakthrough, ¿no? En su vida. Pero bueno, siento que cuando una vez más regresan, ya llegan con otras ideas muy descabelladas, ¿no? Bueno, descabelladas para el momento, ¿no? Porque creo que otra cosa de las que influyó mucho en la historia de la música de ellos es que siempre iban como que a la vanguardia, ¿no? Como que tú estás haciendo esto, todo esto, pues ahí te va esto, cabrón, ¿no? Que no tiene nada que ver, es una puta locura. Llegamos al Magical Mystery Tour, por ejemplo. I'm the Walrus. O sea, ya nomás con eso te digo todo, ¿no? Ya estaban en otra onda. Yo siento que ya la percepción tanto musical y lo que estaban haciendo, experimentando con sintes que apenas estaban saliendo, ¿no? Los soniditos y todo este rollo. Y ellos, pues, darle, ¿no? Que tenías que conectar pinchingo 1000 cables para lograr un sonido. Y entonces empieza este cambio, te digo, tanto en sus rolas como en la ideología de lo que están haciendo y a afectar también, pues, inclusive a la fanaticada, ¿no? Que traían, ¿no? Porque mucha gente, pues, estaba quizá con la Beatlemanía romántica, Yesterday, Love Me Do, todo esto, y de repente escuchas, pues, no sé, güey, Benefit of Mr. Kite o algo de Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows, y pues dices, ah, cabrón, es la misma banda. O sea, qué chingón. A mí eso se me hace algo muy padre que el mismo artista te dé esa evolución, ¿no? O sea, totalmente. Ahora, ahí va un punto álgido. Okay. Y en la cual queremos ahora sí que todo el mundo participe con nosotros en decir, pues nadie es monedita de oro, ni los Beatles son tan acá. ¿Qué canción de los Beatles tú dices, no, esta sí la yo sí tengo. Yo sí tengo. Yo y también. Es Obladi Oblada. Siento que esa canción no era necesaria, la verdad, desde mi punto de vista, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, yo te puedo decir eso de las rolas que le hicieron o sea, cuando tenía que, hubo una época donde dijeron, bueno, este güey que cante algo, ¿no? O sea, me refiero a Ringo Starr. Entonces, pues hacen With a Little Help from My Friends, que bueno, está la versión de Joe Cocker, que es chulada, ¿no? Pero sí, la rola no es mala, ¿no? Es buena. Y el otro me parece que viene al White Album. Don't let me down, don't let me be down too. No me acuerdo cómo se llama. Muy buena rolita, pero igual la cantó él y todo y no está, o sea, ¿cómo se llama? No es mala, pero vuelvo a lo mismo. No me disgusta tanto. Pero sí cuando dije esto, ¿qué pedo? Esto no era necesario, ¿no? O sea, es una canción... Ese es como, ¿cómo se llama? La canción esta de Metallica, tan, tararara, ¿cómo se llama? Que decías que era un western, una canción. Yo dije, no, una polka. No, sí, güey, lo dijo él. Que dije que era un corrido. Ándale, te cuesta que es un corrido que no era necesario. En mi punto de vista. No que sé. Whiskey in the Jar, yo digo que es... No, es más, no digo, creo que es así como si fuera un corrido, porque es una historia, ¿no? Es correcto. Bueno, comenten, Obladi Oblada en mi punto. Yo creo que a mí la de Piggies. ¿La de George Harrison? Bueno, esa es de George Harrison. Sí, se me hace así como demasiado... Ajá, y no sé si verla como infantil o como chacota o como qué, pero como que rompe todo. Rompe el álbum blanco, ¿va? Por sí hay mucha información, eso debe ser un álbum doble, lo dice también por ahí el mismo Ringo Starr, pero sí hay mucha información que está como rara, ¿no? Desde Number 9. Pero y sí porque puede aparte ser... de todo es precisamente cuando convierten el estudio de grabación en un instrumento más, que es lo que comentas, porque empiezan a poner cintas en reversa, empiezan a el Number 9. No, ese es Number 8. Cosas así, lo de ¿cuál es la que empieza con Revolution? Cuando empiezan a hacer experimentos con canciones más pesadas. Helter Skelter, güey. Que todo el mundo dice que es el primer heavy, ¿no? Heavy metal. Sí, aunque seguramente ahí hay alguien que, y sobre todo de los que son no tan haters, son más bien haters de los Beatles, nos dirán, no es cierto, no es cierto. Huevos. No sé, para mí sí, lo primero que escuché así heavy son, la neta, digo, siguiendo, fue Helter Skelter. Que dije, ojo, a huevo, ¿no? O sea, y no en balde le han hecho un chorro de versiones. Aerosmith tenía alguna. Motley Crue. Motley tiene también la más famosa, yo creo que es la de Motley Crue. La de Motley, sí, yo también quiero eso lo mismo. Entonces pusieron los pilares para muchas cosas, ¿no? Y justo vamos a llegar a ese tema, pero bueno, entonces estábamos voy a contar un chismecito ahí del Magical Mystery Tour, cuando hicieron la película en concreto de donde sale bueno, ya saben que está vestido de morsa y todo este pedo. Había una escena donde está paleando espagueti a una gorda en un plato. Entonces, esta escena nace por un sueño. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir gorda? Ok. Sí, perdón. Bueno, a una chica de peso amplio. Entonces,
Fue un sueño de John Lennon, güey. Agarró y dijo, oigan, llegué con una gran idea para una escena de la película, porque realmente estaban metiendo, fue cuando también se quedaron sin Brian Epstein, es bueno mencionarlo, y que tuvieron que empezar a hacer porque no eran pues, negociantes, eran músicos. Se perdió y empezaron a hacer un desmadre en su estaban todos drogados, en fin. Era un desvergue lo que hacían, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso, ahí se mantenía la genialidad, ¿no? A pesar de estos detalles que es una locura, que se me ocurre un pinche sueño y bueno, ahí voy, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir a una pausa, Negrito. Una vez más, a una pausa, no sin antes recordarles que tenemos patrocinadores. Aquí están viendo a nuestros queridísimas Cheese, dosis perfecta, donde va a haber un montón de cosas que vamos a estar haciendo por ahí, que aparte están deliciosas, las bebidas y las todo, la comida y todo está muy bueno, el servicio inigualable, es una vueltecita, es en Begonia, en la colonia Guadalupe, Begonia 114, y si no me van a mentar la madre, pero creo que sí es correcto. Aquí está apareciendo la dirección. Si no, por ahí Google aparece. Maps, si no, manden a la verga. Ay, googleenlo, está como la dosis perfecta, no que no llegue. ¿Va? Así que no se vayan, regresamos. Hola, banda, ¿cómo están? Pues bueno, retomando este tema en el que estamos de los Beatles, tenemos una notita, les tengo una notita así muy curiosa que sucedió justamente en el Sargento Pimienta, en A Day in a Life, en esta canción, que es una gran rola. Pero resulta que ya no estaban componiendo juntos Lennon-McCartney. La firma Lennon-McCartney estaba así solamente por regalías, pero ellos ya no componían tanto juntos. Cada quien tenía sus canciones, igual se pueden reconocer en los discos, sus estilos. Pero cuando una vez más se juntan para esta rolita, lo interesante y lo padre y la anécdota es sobre una de las frases que tiene la canción que dice I love you to turn you on, que es la primera vez que se utiliza una frase que se refiere a excitarse o a excitar a alguien en ese contexto, vaya, en el contexto meramente sexual. Nunca se había utilizado, los dos se miraron fijamente cuando estaba componiendo en el piano Paul McCartney y la letra y dijeron, sí, vamos a meter esa línea. Y bueno, la genialidad se sigue viendo en conjunto y más cuando pues otra vez trabajaban como un equipo, ¿no? Ese es el dato, A Day in a Life, una gran canción, escúchenla. Los Beatles, Sargento Pimienta. Estamos con ustedes en Newtown Sessions, en el supositorio informativo. Banda Beatlemaníaca, estamos de regreso con este super programa de los Beatles que va a ser en dos partes. La neta es que no se puede. Un supositorio amarillo. Supositorio amarillo, es correcto. Está cabrón. La neta es que no se puede. Digo, ahí comenten, ¿no? Porque igual para mí serían como 4 partes. Pero bueno, tratamos de irnos lo más rápido que se puede. Pero bueno, estaremos yéndonos en 2 partes. Mientras tanto, estábamos ¿en dónde, Negrito? Estábamos en la etapa de después de Sargento Pimienta y cuando empezó la cuestión más psicodélica, ¿no? Y estas situaciones. No, pero eso indudablemente va a ser más capítulos. Sí, no, bueno. Porque no podemos seguirnos aquí. Mejor ahorita vamos a despedir Mélate. Háganos llegar las anécdotas que tengan ahí, sobre todo, de repente dicen, oye, es que esta foto jamás la había visto. Y eso que los Beatles también son de los rostros más fotografiados de la historia. Sí. Entonces, yo tenía esta foto, yo conocía esta anécdota, recomiendo este documental, recomiendo esta película, recomiendo... Cuando conocieron a Elvis Presley, por ejemplo, que eran sus ídolos. Todo lo que... O a Mohamed Ali. Que también esas otras de las anécdotas que vamos a platicar en la próxima emisión. En el próximo supositorio amarillo. Así es. En el cual los invitamos a que nos sigan. Mientras tanto, tenemos que decir adiós, carnal. Ah, carajo. Así es, mi querido. Me duele. Nos duele en el alma. Bueno, nada más así de rápido. Si quieren recordar de esto un poco y revivir viejas andanzas, Paul va a estar en... ¿Qué fecha va a estar, Negrito? ¿Es noviembre? Ay, no sé, no quiero ni ver porque no tengo boletos, entonces no quiero. No sé, yo voy a vender, pues no sé, voy a estar en la esquina, muchachos, en la esquina ahí de Humboldt. Todavía, si se acuerdan, aquí en Toluca. Por favor, cooperen para el boleto de Paul. Hago lo que quieran, me bajo los pantalones por dinero. No, sí. Vayan a verlo si tienen oportunidad. Simplemente es una leyenda. Obviamente no es el chico que hace 20 años. No importa. Pero tienen los huevos de pararse ahí. Patrocinen los boletos. De hacerlo ahí y de seguirlo haciendo muy chingón. Les recomiendo su discografía solista. Yo también soy fan. Pero bueno, eso ya depende de cada quien, porque si vas con la idea de estar comparando, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno. Pues vamos a despedir este supositorio. Nos estamos viendo al siguiente. Ya saben, Román Santos en la producción, Carlita Flowers en la voz en off, Daniel Coronado aquí a mi lado izquierdo, el negro Ustedes del Dark Side de este lado. Muy dark. Victoria en el freno de mano, porque ella es la que nos tiene que decir si hacemos lo que es políticamente correcto. Exactamente. Cada que decimos algo que no es correcto, llega aquel toque eléctrico que tenemos por acá abajo. Esta es nuestra censura y no les voy diciendo lo tenemos conectado porque duele. Porque no es permitido. Es correcto. Nos estamos viendo. Suscríbanse. Nos estamos viendo al siguiente supositorio. Patreon, banda, Patreon, acuérdense. Una caguama, no sean culos. Bye bye. Bye. ¿Y cuándo la peda, Santos, qué? ¿El fin? ¿Nos ponemos hasta el pito o qué?
De drogas y alcohol, como buenos rockstars. ¿Y mujerzuelas? Entonces, ¿de qué clase de fiesta? ¿Tienes que vamos a tomar café a tu casa o qué chingados? Por favor. Y galletas. Y Mac más. Porque no me gustan las de animalitos. Yo le traje pingüinos, mae.